Iniciamos una nueva temporada del podcast de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Dialogando con el Papa. Un saludo muy especial para todos ustedes y desearles un feliz año 2026. En esta nueva temporada del podcast de Dialogando con el Papa, vamos a ver un tema que el Papa León estará desarrollando en este año, el Concilio Vaticano II. Nos acompaña el Padre Luis Alberto. Un fraterno saludo para todos, un feliz y bendecido año 2026. Qué alegría retomar estas catequesis con el Papa León. Son catequesis que nos forman en la fe. Y en nuestra arquidiócesis que nos encontramos en el año del bautismo, son precisamente las catequesis las que fortalecen nuestra condición de bautizados para vivir auténticamente como hijos de Dios. Padre, antes de que nos adentremos en el tema central de este episodio, quiero que nos explique un poco la diferencia que tenemos aquí en la Puerta Santa. En la temporada pasada teníamos la Puerta Santa abierta, ahorita la puerta está cerrada. Bueno, el año jubilar, Peregrinos de Esperanza del año 2025 ha clausurado. El Papa ha cerrado la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en Roma, que es precisamente una puerta tal cual como esta réplica que tenemos aquí. Y es el signo de que el año jubilar ha clausurado. Pero tenemos que tener muy presente que es un signo. La clausura del año jubilar y el cierre de la Puerta Santa no indica que se cierra el infinito amor y el derroche de misericordia de Dios por nosotros. Todo lo contrario, es una invitación para que siempre permanezcamos y perseveremos en esa apertura del amor y de la misericordia de Dios a nuestra vida. Cristo que siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos y acogernos. Y por eso durante todo este año la Puerta Santa permanecerá aquí también, cerrada como un signo que nos ayude a no olvidar que acabamos de vivir un año jubilar. Bueno, y qué propicio que el Papa León haya empezado este nuevo ciclo de catequesis tomando como tema central el Concilio Vaticano II. Hoy vamos a ver una constitución de este documento que se llama la Dei Verbum. Es una constitución dogmática. Esa palabra Dei Verbum, que es latín, traduce palabra de Dios, pero la constitución hace referencia a la revelación divina, la manera como Dios se ha mostrado, se ha revelado, se ha dado a conocer, y que recordemos también por lo que nos enseña la Sagrada Escritura, la primera manera con la que Dios se revela, se da a conocer, es a través de la palabra. Esa palabra que luego, a través de la adorable persona de Jesucristo, se hace carne. Muy bien, entonces, ya que Dios se revela a través de la palabra, escuchemos la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Palabra del Señor. Después de habernos alimentado con este texto bíblico del Evangelio de Juan, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahora vamos a escuchar la catequesis del Papa León. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la constitución dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación. Este documento conciliar nos recuerda un punto fundamental de la fe cristiana. Jesucristo transforma radicalmente las relaciones del ser humano con Dios. Nuestro vínculo con Él consiste en una relación dialógica de amistad, cuya única condición es el amor.
Dios se nos revela a sí mismo por medio de su palabra. Y como sucede en una relación de amigos, se alimenta y consolida mediante el intercambio de palabras sinceras. Por eso, el Señor nos invita a la escucha, para que su palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Él. Podemos hacerlo en la oración litúrgica y comunitaria, donde nos habla por medio de la Iglesia, y en la oración personal. Solo cuando hablamos con Dios, podemos también hablar de Él a quienes nos rodean. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a cultivar la amistad con el Señor, que es fuente de gozo y salvación, dedicando momentos serenos de oración y meditación de la palabra, para escucharlo y hablar con Él en el silencio y la intimidad del corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy interesante la manera como el Papa ha iniciado este año 2026, invitándonos a reflexionar sobre la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, sobre la revelación divina. La invitación a reflexionar sobre la importancia que tiene la palabra, pero especialmente la palabra de Dios en nuestra vida. Así es como Dios se comunica con nosotros, y si Dios se ha valido de la palabra, es porque es clave en nuestra relación con Dios, es clave el diálogo. El diálogo, Padre, eso es muy importante en la amistad. Y decía el Papa que Dios se revela como un amigo. Por eso toma hoy el Evangelio de Juan, que dice: ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Mire que el Papa ahorita lo decía, que en la relación de amigos, la amistad, cuando falta el diálogo, las relaciones empiezan a dañar. Qué bonito tener claro en nuestra vida cristiana que nuestra relación con Dios, que se da a través de Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada entre nosotros, es una relación de amistad. Pero tengamos cuidado con confundir que esa relación de amistad tiene que ser confianzuda. El Papa lo aclara hoy. Es una relación, sí, de amigos, pero en la que se tiene que tener en cuenta que no somos iguales a Dios, pero estamos llamados a asemejarnos a Él. Y Jesucristo es el modelo para nosotros de hijo de Dios, y por eso debemos vivir como vive Cristo, como nos ha enseñado a vivir Jesucristo, para poder asemejarnos a Dios. Sí, respecto a eso el Papa decía de que normalmente las relaciones de amigos se dan entre iguales, entre pares, y hacía referencia que definitivamente Dios es Dios y nosotros somos criaturas creadas por Él. Es en ese misterio de la encarnación donde Dios se hace hombre y es Él el que decide llegar hasta nuestra condición para hacernos amigos. Por eso nosotros nunca podemos, lo que usted decía ahora, Padre, ser como confianzudos, igualados o como conchudos con Él. No, todo lo contrario, sino que tenemos que ser muy reverentes y muy respetuosos, porque es una decisión que Él ha tomado por el amor que nos tiene. Y frente a eso, pues tenemos que tener ese respeto así. Pero en ningún momento llegar a pensar que esa reverencia es para establecer distancias con Dios. Todo lo contrario, es precisamente para tener una mayor experiencia de su amor y de su misericordia por nosotros. Por eso la clave de esta relación, invita el Papa hoy, es a través del diálogo. El diálogo que se da en la oración, el diálogo que se da en la celebración en la Sagrada Liturgia, el diálogo que se da precisamente a través de nuestras relaciones interpersonales como oportunidad para dar testimonio de ese acontecer y de esa manifestación de Dios entre nosotros. Esa distancia es muy peligrosa, Padre, la distancia que uno a veces puede tener con Dios. Usted esta semana, en una de las homilías de la Eucaristía, hablaba de que uno puede estar sirviéndole a Dios y no conocerlo, ¿cierto? Y eso es peligroso, porque yo creo que nos pasa mucho en la vida cotidiana del cristiano, sobre todo en el servicio de la iglesia. Muchas veces queremos
hacer muchas obras de caridad, queremos pertenecer en muchos grupos, tener un activismo en la iglesia y hacer muchas cosas buenas, pero si nos olvidamos de orar, nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir fácilmente porque realmente no estamos haciendo nada con sentido. Esta semana también en la palabra de Dios, uno de los evangelios, cuando Jesús cura de la fiebre a la suegra de Pedro, a mí me llama mucho la atención que en la madrugada Jesús se va a orar. Jesús tiene total claridad de que él no puede perder esa cercanía de dialogar con Dios y de esa forma descansa también. Por eso en esta catequesis el Papa nos invita a alimentar y a fortalecer nuestra relación con Dios a través del diálogo con Él. Y nos invita a que ese diálogo tiene que tener en cuenta que a lo mejor necesitamos evitar tanta palabrería, o como lo nombra el Papa, estar charlando, que es diferente a la palabra, y más bien propiciar el espacio de diálogo a través de la escucha. Es que en el diálogo no solamente hay el hablar, el charlar o el compartir palabras, sino que en el diálogo también es muy importante el saber escuchar. Y precisamente en esa relación con Dios, en ese diálogo con Dios, qué importante que nosotros pudiéramos tomar conciencia. ¿Cuánto escuchamos a Dios? Uy, eso nos cuestiona bastante, porque yo creo que si vamos a hacer una evaluación de cómo son nuestras oraciones, la mayoría de las veces es mucho lo que decimos, lo que le pedimos a Dios, lo que le presentamos nuestros problemas, pero creo que los espacios de silencio, los espacios de meditación de su palabra son muy pocos, ¿no? Con relación a lo que nosotros le decimos a Él. En la vida del bautizado es muy importante escuchar esa voz de Dios, que, repito, la escuchamos a través de la adorable persona de Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada. En San Marcos, a diferencia del evangelio que escuchábamos el domingo pasado sobre el bautismo del Señor, en San Marcos la expresión que sale del cielo de parte de Dios es: este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. El domingo escuchábamos, era la expresión en quien me complazco, pero San Marcos agrega la expresión escúchenlo. Por eso este año del bautismo en nuestra arquidiócesis de Cali tiene que ser una invitación muy especial en nuestra vida, porque si queremos vivir nuestro bautismo, es decir, si queremos vivir como auténticos hijos de Dios, no lo podemos hacer si no ponemos nuestra mirada en Cristo y escuchamos la voz de Dios a través de Él, que es esa palabra de Dios que habita entre nosotros. Dei Verbum, la Constitución que habla de la revelación de Dios. Dios se revela en Jesucristo, pero si no lo escuchamos, no vamos a poder contemplar esa revelación de parte de Dios. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, gracias a ustedes también por estar nuevamente aquí. Esperamos seguir desarrollando todas estas catequesis del Papa León y traerlas acá para reflexionar, profundizar un poco más y extender este podcast con todos ustedes. Bueno, y los invito para que aprovechemos todo lo que la arquidiócesis y concretamente esta parroquia de Santa Teresa nos ofrecerá durante todo este año, para que tengamos esa oportunidad de renovar nuestros compromisos bautismales, vivir nuestro bautismo y dar testimonio de nuestra condición de hijos de Dios. A todos les imparto la bendición, que sea la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.